Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 30 de abril de Procesal Especial. En la clase de la semana anterior estuvimos hablando de la audiencia inicial del proceso declarativo verbal, regulada en el Código General del Proceso en el artículo 371. Mencionamos dentro de esta audiencia inicial que el juez, artículo 371, si llegado a la práctica de pruebas, considera que es necesario nuevas pruebas, decretar nuevas pruebas de oficio, o si a petición de parte se le han pedido nuevas pruebas, el juez podrá suspender la audiencia e iniciar la audiencia de instrucción y juzgamiento. Fórmula que se repite acá en el numeral noveno cuando nos dice sentencia, salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. A continuación, en la misma audiencia se dictará sentencia. Porque si se requieren nuevas pruebas, entonces tenemos que pasar al numeral décimo. Es decir, estamos realizando la audiencia inicial, que el esquema que habíamos analizado de la audiencia inicial era este. Este era el esquema que teníamos de audiencia inicial. ¿Sí? Entonces decíamos que la audiencia inicial empieza con la resolución de las excepciones previas, ¿sí? Que se pueden practicar pruebas de las excepciones previas y que se definen. En caso de que resulten fundadas, se acabó el proceso, porque entonces el juez le corresponde rechazar la demanda o en fin, ¿sí? Porque como la finalidad de la excepción previa es no permitir que el proceso continúe, pues entonces si estas resultan fundadas, se acabó. Pero si resultan infundadas, si no tienen fundamento, entonces la audiencia continúa y dijimos entonces que continúa con la audiencia de conciliación, que luego hablamos de control de legalidad y que ahí mencionamos que había un error tipográfico en el sentido de que estaban invertidos los numerales y luego se pasa al interrogatorio de partes y la práctica de todas las otras pruebas. Es en este punto donde puede surgir la necesidad de decretar y practicar pruebas nuevas. ¿En qué sentido? Porque imaginémonos que hay que hacer un avalúo de una propiedad, por decir pues cualquier cosa. Y entonces el demandante dice, la propiedad vale 100 millones y presenta un avalúo. Y el demandado dice, no, eso es falso, la propiedad vale 200 millones y presenta un avalúo. Entonces, ¿ahí qué? Al juez le tocará entonces nombrar un tercer avalúo para poder salir de la duda. Y así, dentro del desarrollo de esta audiencia, se pueden generar situaciones en las que sea necesaria la práctica de pruebas nuevas. Bien sea porque las partes así se lo solicitan al juez o porque el juez considera que son necesarias para poder emitir una decisión, para poder emitir un fallo. Entonces el juez dice, no, yo aquí voy a necesitar una prueba adicional porque no es suficiente con las pruebas que me han aportado las partes. Entonces, en ese momento, dentro de la audiencia inicial, si se van a decretar pruebas nuevas, tenemos que remitirnos a lo estipulado en el Código General del Proceso, artículo 371, numeral 10, que dice, decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados. Si decreta un dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación
a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En los procesos que sea obligatorio practicar la inspección judicial, el juez deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y por último, en este mismo caso que el juez necesite decretar pruebas nuevas, nos debemos remitir a este numeral 11, que dice fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez, antes de finalizar la audiencia, ¿cuál audiencia? La audiencia inicial, que es la que estamos tratando. El juez, antes de finalizar la audiencia inicial, fijará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y dispondrá todo lo necesario para que en ella se practiquen las pruebas. Parágrafo. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella. ¿Por qué nos ponen este parágrafo? Para que se entienda que lo que está en el numeral 10 y 11 del artículo 371 no es lo normal, no es lo común, no es la forma en la que el legislador previó que se resolvieran los conflictos mediante proceso declarativo normal. La excepción es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces nos lo hacen saber una vez más en el parágrafo, que es que si usted puede practicar, señor juez, todas las pruebas dentro de la audiencia inicial, hágalo. Practíquelas todas y emita la sentencia dentro de la audiencia inicial. Es que esa es la idea del asunto. O sea que solo por excepción, cuando sea imposible la práctica de todas las pruebas dentro de la audiencia inicial o el caso más común, que sea necesario fijar pruebas nuevas porque se las piden las partes o porque las decreta el juez. En esos eventos se suspende entonces la audiencia inicial dentro de la etapa probatoria, acá, y se da paso entonces a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y nos dice que dentro de esa misma audiencia inicial, el juez decreta las pruebas que va a hacer valer en la próxima audiencia. Y además fija la fecha y la hora para la celebración de la misma. Repitiendo, que esa audiencia es excepcional, no es lo normal. ¿Listo? Ahora, se terminó la audiencia inicial. Hubo falta que se practicaran unas pruebas nuevas, las cuales el juez las decretó mediante un auto. Auto que es apelable, contra el cual proceden recursos. Porque recordemos que los autos que deciden acerca del decreto o el rechazo de pruebas son apelables, ya que si usted decreta o rechaza pruebas, eso puede ir en relación directa a una vulneración del derecho de defensa. A usted le pueden vulnerar el derecho de defensa en la medida en la que le nieguen una prueba o se practique una prueba, o en caso de que se practique una prueba que sea inconducente, impertinente, inútil o ilegal, le están vulnerando el debido proceso. Entonces, como la decisión sobre decretar o rechazar pruebas puede vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa, ese acto es apelable, ese auto es apelable, ¿sí? Y usted lo encuentra dentro del artículo 321. Donde nos dice cuáles son los autos apelables. Entonces, eso podría ser apelable, pero vamos a suponer que no, que ese no es el caso. Es decir, estamos practicando la audiencia inicial de manera común y corriente, pero surgió la necesidad de practicar unas pruebas nuevas, unos testigos nuevos. Surgió la necesidad de realizar un dictamen pericial.
¿O sabe también cuál otra es común, factible que ocurra? Que se decretó un interrogatorio de parte para la audiencia inicial, pero que la parte no pudo asistir y se justificó válidamente. Entonces, si la persona se justificó válidamente, con posterioridad a la audiencia, obviamente, se puede celebrar una audiencia de instrucción y juzgamiento y ahí decretar de nuevo ese interrogatorio de parte que hizo falta. Un ejemplo, pues, de una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, el juez, mediante auto, decretó las pruebas que se van a practicar en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y dentro de ese mismo auto fijó la fecha y la hora para la celebración de la audiencia, dando aplicación a los numerales 10 y 11 del artículo 371 del Código General del Proceso, donde se habla del decreto de pruebas y donde se habla de la fijación de fecha y hora para audiencia. Llegados el día y hora señalados en este auto, que como se pronuncia en audiencia, se notifica por estrados y si se van a proponer recursos se tienen que proponer en la misma audiencia, válgase a decirlo. Llegado el día y hora, celebramos la audiencia de instrucción y juzgamiento que está regulada en el artículo 373 del Código General del Proceso. Este artículo nos dice: para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes reglas. Primero, en la fecha y hora señaladas para la audiencia. ¿Dónde se señaló? Aquí, mírelo. ¿Sí? En la fecha y hora señaladas para la audiencia, el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas. ¿Las pruebas decretadas en dónde? Acá en el numeral 10. O sea, las pruebas decretadas dentro de la audiencia inicial. Oír los alegatos de las partes y en su caso proferir sentencia. Entonces, si yo lo analizo bien, básicamente la audiencia de instrucción y juzgamiento va a ser retomar desde acá. La audiencia viene así, se va dando, 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 y acá en la práctica de pruebas es cuando se interrumpe, porque hacen falta pruebas nuevas. Entonces, esa audiencia de instrucción y juzgamiento básicamente lo que pretende es empezar desde aquí, desde la práctica de pruebas, practicar las pruebas que haga falta, dar alegatos que lo acabamos de ver y proferir sentencia, y de esta manera se acabó el proceso. Si nosotros miramos el esquema de la audiencia inicial, de la audiencia de instrucción y juzgamiento, perdón, es este. ¿Por qué tiene más cuadritos? Porque el código aquí es de manera más clara, nos dice cómo se practican las pruebas y en qué orden. Pero si vos te fijas bien, mira que esta empieza con fijación del litigio, ¿sí? Acá, en este punto. Y luego sigue con la práctica de las pruebas, que son estas, ¿sí? Interrogatorio de peritos, declaración de testigos, exhibición de documentos y cualquier otra prueba. Luego viene los alegatos de cada uno y la sentencia. O sea que básicamente es lo mismo. Coge el interrogatorio de parte, las otras pruebas que hagan falta, se da los alegatos de las partes, el espacio para dar los alegatos y la sentencia. Entonces, lo que nos propone esta audiencia de instrucción y juzgamiento es precisamente continuar donde habíamos dejado la audiencia inicial. Pero miremos a ver si eso sí es cierto según lo que nos dice el Código General del Proceso. Entonces estamos analizando el artículo 373 que dice, entonces, en la fecha y hora señaladas para la audiencia, el juez deberá disponer del tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos y en su caso proferir la sentencia. En caso de que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, se practicará el interrogatorio a la respectiva parte, lo que yo les acababa de decir.
La persona lo habían citado para que en la audiencia inicial se le hiciera el interrogatorio de parte, pero la persona no pudo ir y se justificó válidamente. Entonces, en esta audiencia inicial se puede retomar y hacer ese interrogatorio de parte. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y los que fueren susceptibles de prueba de confesión. Fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias. Si algo ya está demostrado, si algo ya acordamos, ya dejamos claro que ya está demostrado dentro del proceso, pues no será necesario volver a practicar pruebas para demostrar lo mismo, no tendría ningún sentido. Entonces, lo que nos está diciendo acá el legislador es que nos permite o le permite al juez, al momento de fijar el litigio, determinar cuáles son los hechos que realmente vamos a discutir. No vamos a seguir discutiendo lo que ya está demostrado, lo que ya se demostró, bien sea por un medio probatorio como prueba documental, testimonial, inspección judicial, dictamen pericial o por un medio probatorio como la confesión. Porque del interrogatorio de parte, incluso ese que se está haciendo apenas, porque antes no se había podido hacer, usted puede deducir y de ahí se pueden extraer confesión de algunos hechos. Entonces el juez determina cuáles son esos hechos que es necesario que nosotros sigamos discutiendo. Y sobre esos es que vamos a continuar. Sobre todo lo que se declaró probado, ya eso está probado, ya con eso no nos metemos más. Solamente lo que falte por demostrar. ¿Listo? Continuamos con el artículo 373 entonces. A continuación, practicará las demás pruebas de la siguiente manera y nos dice cuál es el orden en el que se deben practicar las pruebas. A. Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio o a solicitud de parte. ¿Qué es esto? Esto se refiere que la prueba pericial en Colombia, que está regulada a partir del artículo 226 del Código General del Proceso, consta, digamos, de dos posibles etapas. La primera etapa es cuando el perito, que es un experto en un arte, profesión u oficio, que es nombrado para que haga un estudio técnico o científico acerca de alguna materia, esa persona realiza un escrito que se denomina dictamen pericial, donde están todos los resultados del estudio, de los experimentos, del concepto que la persona está emitiendo. Entonces la persona rinde un documento donde está contenida toda esa información. Ese es el dictamen pericial. Entonces una prueba de ADN, por ejemplo, para determinar la afiliación entre dos personas. Entonces el perito aporta la prueba de ADN, el dictamen pericial donde dice, comparado el material genético entre esto nos da un resultado de tanto, a favor o en contra por estas y estas razones. Ese es el resultado del dictamen pericial. En ese evento, cualquiera de las dos partes puede solicitar, o el mismo juez también, que el perito que realizó ese dictamen lo sustente dentro de audiencia pública. Entonces usted se le dice, hágame el favor, necesito que el perito venga y me sustente el dictamen.
Esto según el artículo 228 del Código General del Proceso, que dice: contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. O sea que usted puede solicitar que el perito venga y sustente y además aportar un peritaje nuevo. Las dos cosas se pueden hacer o solo una, ya usted verá. Incluso yo puedo traer a un perito para que sea él quien interrogue al que se llamó a sustentar. Porque cuando es una cuestión técnica, científica, especializada, de pronto las partes, los apoderados, no manejan esos términos. Como cuando uno habla con un médico, que uno le dice, doctor, ¿qué tengo? Y le lanzan a uno un trabalenguas que uno dice, me morí. No, no, lo que tenés es una gripa. Y uno, pero ¿por qué no me dice que le abran a uno en palabras técnicas? Es lo mismo que ocurre con nosotros los abogados. Las personas en la calle dicen que los abogados nos expresamos muy raro. ¿Por qué? Porque utilizamos palabras técnicas propias de la profesión. Entonces eso puede ocurrir con el peritaje. Entonces usted puede llevar un perito para que haga preguntas. O puede presentar su peritaje propio. Entonces dice, o ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado, o en su defecto, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad. ¿Quién es usted? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuántos de estos estudios ha hecho? Acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. ¿Y eso por qué le dio ese resultado? ¿Cuál fue el método utilizado? ¿Por qué se utilizó ese método? ¿Cuál es el margen de error? ¿Ya? La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, ojo con esto, el dictamen no tendrá valor. O sea que cuando a una persona se le excusa, se le nombra como perito, esa persona adquiere dos obligaciones. La primera obligación es la realización del dictamen, la realización del estudio técnico científico que debe presentar por escrito al juzgado, para el cual se le da un término, ¿sí? Entonces usted adquiere la obligación de hacer el estudio realmente. Y además, también adquiere la obligación de comparecer a la audiencia si es citado. Para sustentar el dictamen que realizó. Ya que si a la persona se lo cita y no va, el dictamen no tendría ningún valor, nada, absolutamente nada. Lo dice el código, artículo 228. A menos que haya una justificación a la inasistencia, ¿sí? Porque, ojo pues, y mire que acá abajo lo dice, si se excusa al perito antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha.
y hora señalada antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez. Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los 3 días siguientes a la audiencia solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros volvemos acá al artículo 373, en el numeral tercero nos dice: a continuación, se practicarán las demás pruebas de la siguiente manera. Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados. No siempre se cita al perito para que sustente el dictamen. No siempre se hace. Pero se puede hacer de oficio porque el juez considera necesario que el perito vaya y defienda su postura y explique los resultados que dio, o porque alguna de las partes se lo pide, sobre todo la parte contra quien se está haciendo valer el dictamen. Entonces, por eso es que acá, en esta imagen, que es simplemente la graficación de lo que está vertido en el artículo 373, yo simplemente cogí el artículo y lo volví gráfico, lo volví una imagen para que me fuera más fácil entenderlo. Entonces, audiencia de instrucción y juzgamiento. Fijación del litigio, práctica de pruebas, interrogatorio de peritos, que es la primera prueba que vamos a practicar, que es el literal A de ese numeral tercero, y luego nos seguimos con declaración de testigos y luego exhibición de documentos. Miremos si eso es cierto. Artículo 228. Literal A, práctica del interrogatorio de los peritos. Ya sabemos qué pasa si no va, ya sabemos qué ocurre si va. Si la persona va, puede ser interrogado y tendrá que sustentar entonces el peritaje que está realizando. ¿Listo? Entonces, volvamos al numeral tercero. Se practica el interrogatorio del perito. Segundo, se recibirán las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y se prescindirá de los demás. O sea que si usted no lleva a los testigos y los tiene filaditos afuera, jodidos, no se lo valen. Si usted pidió 5 testigos, esas personas las tenemos que tener listas el día de la audiencia filaditas, ¿sí? Si es en los juzgados presencial, todos ahí afuera cogitos de la mano esperando. Si es virtual, todos ahí conectaditos, que no es no decirles, don Alberto, venga, hágame el favor, conéctese, don Juan, hágame, doña Cecilia, hágame el favor, ¿sí? Porque si no están, se prescinde de las declaraciones, ¿ya? No es tan común que haya testigos adicionales, porque se supone que si uno tiene prueba testimonial de algo, la va a poner toda en la demanda o en la contestación o en la demanda de reconvención o en la contestación de la reconvención. Pero si fuera el caso, si se diera la circunstancia, pues entonces se ponen ahí, se piden y se practican ahí los que estén al momento. Si no están, nada. ¿Qué otra cosa? Seguimos con el mismo artículo. Se practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que fueran decretadas. ¿Cómo así que se practica la exhibición de documentos? Si hubieran documentos que no hayan sido aportados con la demanda o la contestación o la demanda de reconvención o la contestación de la reconvención, pues entonces estos documentos se podrán presentar y deberán exhibirse dentro de esta audiencia. Regulada esta circunstancia en el Código General del Proceso, específicamente
Venga, busquémoslo acá. A partir del artículo 243 es la prueba documental. Y entonces la exhibición de documentos está regulada a partir del artículo 265 del Código General del Proceso. Nos dice, procedencia de la exhibición. ¿Cuándo hay que hacer exhibición de documentos? La parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra o de un tercero, deberá solicitar en la oportunidad para pedir pruebas que se ordene su exhibición. Recordemos que si yo quiero determinar qué cosa es un documento, porque nosotros tendemos a pensar que documento es solo el papel escrito y eso no es cierto, me vengo para acá para el artículo 243, donde dice, son documentos los escritos, el papel. Pero además, míreme pues la lista. Impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, notas de voz, fotografías, cintas cinematográficas, discos, un CD, una USB, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones. Los talones son, o mejor dicho, cuando usted le pregunta a alguien qué es un talón, la gente generalmente no sabe. Pero si usted le dice, vaya y me compra un talonario allí en la papelería, la gente sí sabe qué le está pidiendo. ¿Qué es un talonario? Donde hay varios talones. Los talones son cuando está la boleta y el desprendible, eso que queda es el talón. ¿Ya? Así se llama, por eso se llama talonario. Contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo declarativo. Entonces, cuando yo digo que pueda hacer exhibición de documentos, me estoy refiriendo a que se pueden exhibir cualquiera de estas cosas. Se supone que la prueba documental es una de las pruebas más fuertes y que por lo tanto usted la va a poner desde el principio. Entonces, ¿por qué tendría yo que exhibir documentos en la audiencia de instrucción y juzgamiento y no los he exhibido antes? Lo que le digo, los documentos pueden aparecer, se consiguieron después, surgieron con después a que se había, después al momento en el que se había realizado la demanda y la contestación. Entonces, eso da origen a que se puedan exhibir los mismos. Continuamos. Trámite de la exhibición, ¿cómo se hace? Entonces dice, quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos. Este es el caso cuando yo no tengo el documento, sino que lo tiene el otro. Entonces yo le solicito al otro que exhiba el documento. ¿Sabe cuándo ocurre mucho esto? Con los libros contables de las empresas. Generalmente los libros contables de las empresas no los tienen no tienen acceso las personas, sino solamente los socios o el gerente o el revisor fiscal, en fin. Entonces una persona puede solicitar la exhibición de esos libros y dice, es que los tiene el gerente de la empresa tal. Entonces, que le ordene el juez exhibir esos documentos cuando no los tengo yo en mi poder. ¿Ya? Entonces dice, quien pida la exhibición expresará los hechos que pretenda demostrar. Es que lo que yo quiero demostrar es que él sí tiene capacidad económica porque se han repartido los dividendos de la empresa que ascienden a una suma de tanto y tanto y tanto, por lo tanto no es viable que y que se exhiban los documentos de los libros contables donde se dice cuánto se ha recibido por dividendos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos.
Si la solicitud reúne los requisitos anteriores, el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse. Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso. Si es una persona adicional a las partes, si es un tercero diferente. ¿Cómo así que se le notificará por aviso? Se le debe enviar por correo certificado un aviso donde dice: señor fulano de tal, usted es solicitado para que exhiba los documentos tales y tales y tales el día tal en la audiencia tal del juzgado primero civil del circuito de Medellín. ¿Sí? Entonces, se puede solicitar que esa persona, ese tercero, exhiba esos documentos. Volvemos al mismo caso de los socios. Imaginemos que el hijo está peleando con el padre por la fijación de una cuota alimentaria y el padre aduce que no tiene capacidad económica, ante lo cual el hijo dice: un momentico, usted sí tiene capacidad económica porque a usted se le están repartiendo dividendos de tanto y tanto y tanto dinero. Para lo cual solicito que se exhiban los documentos de la empresa donde dice que, por ejemplo, pues de aquí me surge pues de la nada el ejemplo, ¿cierto? Entonces, véalo ahí. Entonces, a ver, qué más se puede hacer en esta exhibición? Presentado el documento, el juez lo hará transcribir o reproducir en caso de que no sea un escrito, porque recuerden que también puede ser una fotografía, un video, un audio, todo lo que vimos en el 243. A menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera, procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento, el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbaciones o cualquier otro medio idóneo. Sí, porque si es una escultura, si es cualquier otra circunstancia de esa naturaleza, pues habrá que hacer un estudio fotográfico o alguna otra cosa para que quede dentro del expediente constancia de que se exhibió ese objeto. ¿Listo? Renuencia y oposición a la exhibición, que este es bien interesante. Si la parte a quien se ordenó la exhibición, esa persona que tiene el documento, y yo le digo: hágame el favor y preséntelo, se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta o en la diligencia en que ella se ordenó en la audiencia inicial, el juez, al decidir la instancia o el incidente en que ella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición. Si no la encontrare justificada y si hubiera acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como un indicio en contra. En la misma forma se procederá cuando, no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para la diligencia, pruebe siquiera sumariamente causa justificada. Y miren pues que en los artículos que siguen nos habla de esos libros y papeles de los comerciantes, de lo específicamente que yo estaba hablando. Entonces, ¿cuándo procede la exhibición de los documentos? Cuando aparecen pruebas documentales, cuando nos damos cuenta de que hay una prueba documental que no fue aportada, que no está siendo tenida en cuenta dentro del proceso. Y yo quiero que sea exhibida dentro del mismo, bien sea porque la tengo en mi poder y la exhibo yo espontáneamente o porque yo sé quién la tiene, que puede ser la contraparte o un tercero, y entonces le solicito al juez que lo cite para que exhiba el documento. La persona se puede oponer a esa exhibición. Si la oposición resulta justificada, que el artículo no lo decía, pues el juez simplemente desechará la prueba y entonces habrá que probar de otra manera. Pero si resulta injustificada, se tendrán por cierto los hechos, siempre que sean susceptibles de confesión. Y en caso tal de que no sean susceptibles de confesión, se tendrá como un indicio grave en contra. Por eso es que es importante decir qué es lo que se pretende probar. Entonces, volvemos otra vez
a nuestro diagrama de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Estamos dentro de la práctica de las pruebas. Ya sabemos qué es el interrogatorio de los peritos y por qué se da y cuándo se da. Las declaraciones de los testigos que hagan falta, siempre que estén presentes, si no, chao. Y luego nos habla de la exhibición de documentos, que ya sabemos también cómo se practica y qué es lo que pretende. Entonces debemos continuar leyendo el artículo 373 para ver cómo prosigue entonces la audiencia de instrucción y juzgamiento. Nos dice: practicadas las pruebas, perdón, y las demás pruebas que hubieran sido decretadas. O sea, se practica la exhibición de documento y las demás pruebas que hubieran sido decretadas. Cualquier otro medio probatorio. Recordando que según el Código General del Proceso, los medios probatorios válidos en Colombia son el interrogatorio de parte, el juramento, la confesión, la declaración de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y me falta uno. Y la prueba por informes, ¿ya? Esos son los medios de prueba que están regulados en el Código General del Proceso. Entonces, si se pidió un informe a un tercero, a una empresa, si se pidió una inspección judicial, es decir, cualquier otra prueba que haya sido decretada y que se haya pedido deberá practicarse a continuación de la exhibición de documentos. Todas las otras pruebas. Y entonces aquí empatamos, igual como veníamos. Mire que acá, después de que se practican las pruebas, siguen los alegatos. Y acá también siguen los alegatos de 20 minutos a cada uno. Miremos si eso es cierto. Volvemos entonces al Código General del Proceso, artículo 373. Practicadas las pruebas, se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las demás partes, hasta por 20 minutos cada uno. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud, no procede recurso alguno. En la misma audiencia, el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. O sea, se dan alegatos de conclusión. Escuchadas a las dos partes, el juez procede a dictar sentencia de forma oral. Tan de una. O, si es el caso, viene acá. Si fuera necesario, podrá decretarse un receso de hasta por 2 horas para el pronunciamiento de la sentencia, porque el juez dice, hombre, está como complicado el asunto, no me queda claro, debo revisar esta jurisprudencia, quiero revisar esta ley. Entonces el juez decreta un receso para construir la sentencia. Es extraño, a mí la verdad no me ha tocado en ninguna audiencia que decrete el receso. Me ha tocado siempre que el juez dicta la sentencia de una, pero no quiere decir que esto no pase, obvio que sí puede pasar. Que a mí no me ha tocado, no quiere decir que no ocurra. Además, yo tengo una particularidad y es que yo muchísimos de mis procesos los resuelvo por fuera del juzgado por conciliación o transacción. Entonces, yo no soy un abogado que tramite tantos procesos en el juzgado porque yo resuelvo muchas cosas por conciliación o transacción, que para mí es muchísimo mejor forma de resolver conflictos aquí entre nos, pues. Pero
Entonces, teniendo en cuenta que yo resuelvo, pero más de la mitad de los casos por conciliación y transacción o en notarías, entonces no es que yo haya hecho tantísimas audiencias como para hacer una muestra representativa y poder decir, como el DANE, pues que es el Instituto de Estadística, y decir, no, eso de las 2 horas no se da, o sí se da en un porcentaje de tanto de las audiencias, de cada 10 audiencias, no soy una muestra representativa por lo que les digo. Yo llevo muchos procesos en notaría y muchísimos se resuelven por conciliación o transacción. Entonces, las audiencias no son tantas como para que sea una muestra representativa. Sin embargo, en las que he tramitado, nunca me ha tocado que decreten el receso, sino de una vez nos vamos para sentencia de forma oral. Tampoco me ha tocado que la decreten de forma escrita, pues. Pero importante la claridad. Importante esa claridad. Entonces, si el juez considera que no es suficiente, que le queda como complejo el asunto dictar una sentencia oral inmediata, puede decretar un receso de hasta 2 horas. Terminado el receso, la idea es que el juez pueda llegar y dictar la sentencia de forma oral. Entonces el juez vuelve a la audiencia y dice, bueno, entonces la sentencia es la siguiente, parte motiva y parte resolutiva. Si la dicta de forma oral, esta entonces se notifica por estrados e inmediatamente le da traslado a las partes para que presenten recursos si lo consideran necesarios. Primero al demandante y luego al demandado. Entonces usted inmediatamente tiene que decir, señor juez, apelo, pero no basta solo con decir eso, sino que además tiene que sustentar el recurso en audiencia ahí mismo. Apelo por esto y esto y esto porque yo considero que toda la apelación completa. Entonces uno, cuando el juez está dictando la sentencia, bien sea que vaya copiando o que usted ya tenía preparado porque usted dijo, si pierdo el proceso yo creo que va a ser por este lado, entonces me le meto al juez por este, uno ya más o menos sabe cómo va el asunto. Y uno de haber visto al juez ya sabe más o menos si le va a fallar a favor o en contra. Y entonces uno dice, y si me va a fallar en contra, se va a meter es por este lado, entonces lo puedo pedir por acá, Uno ya lo va organizando. Si no, pues al menos va parando bolas y va escribiendo, va tomando nota cuando el juez está dictando la sentencia para inmediatamente proponer la apelación y sustentarla. Si usted está de acuerdo con el fallo y el fallo le parece correcto, pues obviamente no va a imponer recurso. No tengo nada que decir, señor juez, y ya. Se le corrió traslado, se le dio la oportunidad, no lo hizo y ya. No hay oportunidad de nada. No puede pedir la oportunidad para después, porque si usted también llega y dice, señor juez, solicito la apelación, pero la sustentaré en oportunidad posterior por escrito, nada, le declaran desierto el recurso. Tiene que ser sustentado inmediatamente. ¿Listo? Entonces, el juez dicta la sentencia. Esta se notifica por estrados. Se le da traslado a las partes. Primero al demandante, luego al demandado. Estos proponen los recursos que consideren necesarios o si no quieren, manifiestan que no hacen reparo alguno. Caso en el cual la sentencia entonces queda en firme y a partir del día siguiente se deben cumplir sus efectos y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Listo? Pero también puede ocurrir que luego de los 2 horas de receso, el juez aún así no haya podido construir el fallo. Porque la circunstancia está muy compleja, porque hay que hacer una ponderación ahí de normas, principios, reglas, hay que hacer una interpretación, hay que valorar las pruebas, se pidieron unas tachas contra algunos medios probatorios, entonces está complejo el asunto. Entonces, en ese caso, nos dice el código, si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
las razones de por qué no pudo encontrar la sentencia de forma oral. Porque la idea es que los procesos se resuelvan de manera oral. Entonces, si usted no lo está haciendo, tiene que justificar por qué, a ver si es que usted es que no está cumpliendo con sus labores, ¿sí? En este evento, el juez deberá anunciar el sentido del fallo con una breve exposición de sus fundamentos y emitir la decisión escrita dentro de los 10 días siguientes. Entonces el juez expresa el sentido del fallo, es decir, quién ganó y quién perdió. Porque el juez puede que no tenga construida la parte emotiva, que es todo el raciocinio que debía hacer, la valoración de los medios probatorios, ¿sí? Diciendo cuáles fueron valorados positivamente, a cuáles no se les dio valor, la valoración en conjunto, ¿sí? La interpretación de las normas, etcétera, que es toda la parte emotiva, pero sí puede tener muy claro y debe tenerlo la parte resolutiva. ¿A quién le va a dar la razón? Y puede expresar unos breves fundamentos. Considero que por esto y por esto, porque no resultó probado, porque breves fundamentos. Y dentro de los 10 días siguientes hábiles, recuerde que cada vez que mencionemos el término días son hábiles, si se dice el término semanas, meses o años son corridos, pero si se habla de días son hábiles, el juez presenta el fallo por escrito. Si la sentencia se da por escrito, entonces esta se notifica por estados, es decir, que debe ser colgada en la secretaría del juzgado durante todo un día. Y al día siguiente empezará a correr el término de traslado para que las partes por escrito, mediante memorial, propongan los recursos que consideren necesarios y los sustenten en el mismo escrito, so pena de que se le declare desierto, ¿sí? O sea, dependiendo de cómo sea proferida la sentencia, se notifica por estrado si es en audiencia oral, por estado si es por escrito. Si es en audiencia, tengo inmediatamente que presentar el recurso y sustentarlo. Si es por escrito, tengo 3 días después de la notificación por estados para presentar los recursos que se consideren necesarios. Si vencidos los 3 días yo no presenté nada, entonces la sentencia queda en firme y hace tránsito a cosa juzgada y se deberá entonces aplicar. Si por el contrario se pidió una apelación, entonces se irá a la segunda instancia y ya se continuará allá en ese punto. ¿Listo? Y aquí nos dice, sin que en ningún caso pueda desconocerse el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere este asunto? Y es que en el artículo 121 dice lo siguiente. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a 6 meses contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. ¿Cuál es el problema de eso? Que en la práctica, en la realidad, es muy complejo que los jueces puedan fallar un caso dentro del año. ¿Por qué? Por la cantidad de procesos. Un juez recibe diario 5 o 6 demandas, más todas las que tiene atrás. Pero no solo eso, sino que diario le ponen 2 o 3 tutelas, las cuales tiene que fallar primero que todo lo otro. Entonces, el juez diario está recibiendo en promedio 10, 12 procesos nuevos, unos en tutela, otros demandas, y los de tutela les tiene que dar prioridad sobre todo. Y todos los días pasa esto.
Y eso se lo digo con conocimiento de causa porque son los datos de cuando yo hice mis prácticas en el Juzgado Primero Civil Municipal de Envigado en el año 2009. O sea, hace 11 años. ¿Será que no han aumentado esos numeritos a hoy en día sabiendo lo que ha aumentado la población de los municipios en esos 11 años? Y los juzgados no han cambiado. O si acaso se habrá creado uno nuevo. Entonces, esto se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, eso hace que sea muy difícil para los jueces cumplir ese término. Y lo que pasa es que como el código nos lo vendieron como la solución a la demora de la justicia, como la solución en los atrasos en los procesos, que porque hablar es más rápido que escribir, pero es que espérese un momento. Los jueces tienen que resolver las cosas en audiencia, audiencia que solamente la puede hacer él. Una audiencia, por rápida que sea, se demora 2 horas. ¿Cuántas audiencias se pueden hacer en un día? ¿Cuántos días hábiles hay en el año? Haga las cuentas y verá que simplemente a los procesos, a los jueces, no les da para resolver tantos procesos. Es que un juzgado puede tener 10.000 procesos activos en un momento. Incluso más. Póngale 1.000 procesos activos. ¿Cuánto se demora el juez para hacer 1.000 audiencias? Entonces, la solución así tan fácil tampoco la es. Entonces, ese término del año, sinceramente, difícil. Hombre, que si hay procesos, que es que yo conozco unos juzgados que quedan, no, que los juzgados, no, y eso sagradamente, hombre, seguramente sí los hay. Pero que todos los jueces de Colombia cumplan ese término. Hombre, yo sí lo dudo mucho, sinceramente. No por negligencia, sino por simple capacidad de trabajo. O sea, que simplemente no les da. O sea, simplemente es que no pueden, es físicamente imposible. Pero bueno, dejemos ahí esa discusión. Entonces ahí lo que nos dice es que no se debe demorar más del año, pero eso es lo que les digo, hay que cogerlo con pinzas porque pues la realidad es otra. La realidad es otra. ¿Ya? Volvamos entonces a este 373 para ir finalizando lo que es la audiencia de instrucción y juzgamiento y la clase. Cuando la sentencia se profiere en forma oral, la apelación se sujetará a lo previsto en el inciso primero del numeral primero del artículo 322, que era lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? Y por último, nos habla de que la audiencia se registrará como lo dispone el artículo 107. Por eso, con ese numeral, por eso es que yo acá pongo al final la grabación de la audiencia como último punto. Es porque la audiencia debe quedar constancia de la audiencia en grabación de voz y de video si hay video, o mínimamente de voz. ¿Qué pasa si se realiza la audiencia y después se dan cuenta de que no quedó grabado nada? Toca repetir la audiencia. Porque debe quedar la prueba, el soporte de que la audiencia se realizó, de que se practicaron las pruebas, de que se hizo los alegatos, que se presentó la sentencia y que se hicieron los recursos. Si todo esto se hace de forma oral y no quedó ninguna constancia al respecto, ¿cómo demostramos eso? Acuérdese que en el derecho, dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, en caso tal de que se dieron cuenta de que, los micrófonos estaban malos, toca repetir la audiencia. Porque ocurre lo mismo, si se graba solo en video, pero no en audio, usted ve a la gente ahí, ¿y qué? ¿Y qué están diciendo ahí?
Y más que la cámara no está aquí como usted me está viendo, que uno dice, no, pues entonces uno podría, alguien que sepa leer los labios. No, 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 porque es que la cámara está desde arriba, entonces usted ve a la persona así, ¿sí? Usted lo ve aquí desde arriba. Pues tampoco así, pero no le alcanza a uno a ver bien. Si hay cámaras, porque hay algunos juzgados donde no hay cámara, donde solamente se graba el audio. Entonces, si se graba solo audio y no ve solo video y no hay audio, nada. Entonces, mínimo debe quedar el audio para que quede la constancia de qué fue lo que se dijo, cómo se dijo, cuándo se dijo, etcétera. Si no, toca repetir la audiencia. ¿Listo? Pero no, vamos a dejar eso de lado. Vamos a suponer que la audiencia se hace en debida forma, que se graba en debida forma. Entonces, ahí termina la audiencia inicial con la grabación. Bien sea que se hayan propuesto recursos y entonces pase a la segunda instancia, o que no se hayan propuesto recursos, o que es única instancia y entonces el proceso se terminó y ya, cada quien para su casa, resuelto el conflicto. ¿Listo? Entonces, esa es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Repito, la idea del código es que los procesos declarativos se resuelvan en la audiencia inicial y que de manera excepcional vayamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En la gran mayoría de los casos se debería resolver los procesos en la audiencia inicial y excepcionalmente, en un porcentaje reducido, porque es una excepción, condiciones especiales, se resolvería en la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Entonces, así es. Nos vemos entonces la próxima clase para completar este tema y empezar ya con otro proceso. Hasta luego, que estén muy bien.